Id y evangelizad a los bautizados. Parte 7. Jesús, Señor, mi Señor. Jesús, Señor. Jesús, al tercer día de su ignominiosa muerte en la cruz, fue resucitado por el poder de Dios que no permitió que su Hijo experimentara la corrupción. Al contrario, lo exaltó y lo glorificó. Jesús está vivo, gritaba la iglesia primitiva. Jesús está vivo. Era la buena nueva que anunciaban las comunidades cristianas. Jesús está vivo. Es el centro de la vida de la iglesia. La resurrección, exaltación y glorificación de Jesús es la cumbre de su obra salvífica. Si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera sido glorificado, vana sería nuestra predicación, ya que nuestra fe estaría fincada en un crucificado vencido por la muerte. Jesús, Hijo de Dios, que tomó condición de siervo y murió por nosotros en la cruz, fue exaltado por Dios y constituido Señor del universo, para que a su nombre se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Filipenses 2:9. El título Señor, Dominus en latín, lo ha erigido como dueño absoluto del pasado, del presente y del futuro. Hombres, animales y toda la creación le están sometidos, vencedor de la muerte y de el maligno. Cielo, mar y tierra están bajo su poder. Juez de vivos y muertos, Hechos 10:42. El Salvador, Hechos 13:23. El jefe que lleva a la vida, Hechos 3:15. El Mesías anunciado por los profetas, Hechos 3:18. En el mundo romano, al César Augusto se le consideraba Dominus, Señor, que ostentaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial a lo largo y ancho del imperio. Cuando un soldado romano saludaba a otro, le decía, «El César es el Señor». El segundo debía responder, «El Señor es el César», pero los cristianos cambiaron el saludo diciendo, «Jesús es el Señor», mientras que el otro respondía, «El Señor es Jesús». Esta competencia de autoridad en el mundo fue uno de los motivos que desencadenaron la persecución romana contra los cristianos. Jesús, Señor, mi Señor. El dominio de Jesús sobre el universo debe extenderse de manera especial y concreta en aquellos que creen en su nombre. Su señorío ha de llegar a ser efectivo en la vida de cada uno de los creyentes. Esto implica que aunque Él respeta nuestra libertad totalmente, le dejemos decidir en cada área de nuestra vida, gobernando nuestra existencia. Permitir que dirija los deseos y apetitos y consultarle todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, las grandes y las pequeñas. San Pablo es determinante cuando nos declara que para hacer nuestra la salvación es absolutamente necesario confesar el señorío de Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Romanos 10:9-10. Bastó que el ladrón de la cruz confesara a Jesús como su Rey y Señor para que ese mismo día se le abrieran las puertas del paraíso. Para experimentar la salvación, hay que confesar el señorío de Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. Esto, de ninguna manera, anula nuestra personalidad o libertad. Al contrario, nosotros, por nosotros mismos, decidimos que en adelante Jesús sea quien tome todas las decisiones de la vida. El señorío de Jesús es total, o no es señorío. Él no acepta el 50% de nosotros, ni el 80, ni el 90, ni siquiera el 99%. Para que Jesús sea Señor, se le tienen que rendir cada una de las áreas y aspectos de la vida. Hay que abrirle hasta los últimos rincones de nuestro corazón y permitirle que al entrar en ellos, tome control y los ilumine con su luz, como único centro de nuestro sistema de vida. Jesús no pide mucho, Jesús lo pide todo. Él quiere ser el centro único de nuestra existencia. Todo o nada. Frío o caliente, pero no tibio. A los tibios los vomita de su boca. Apocalipsis 3:15-16. A él no le interesa ser un satélite que gira en nuestra órbita. Si por el pecado usurpamos el trono de Dios y nos colocamos en el eje del universo, al reconocer el señorío de Jesús,
le devolvemos el centro de nuestro sistema de vida. Él no admite ser solo un adorno decorativo en nuestra vida, sino un personaje real que gobierna efectivamente nuestra existencia. Jesús solo acepta ser nuestro Señor si ejerce el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso, su reinado no puede ser como el de las monarquías constitucionales de Europa. En Inglaterra, la reina parece ser el personaje más importante del Reino Unido. Su imagen y su retrato figuran en los billetes y las monedas. La encontramos en las estampillas postales y en las oficinas de gobierno. En el sitio más importante del Parlamento inglés aparece la imagen de la reina. Tiene un palacio, joyas y su carroza es tirada por 12 caballos blancos. Ella es la reina. Sin embargo, ella no es quien gobierna. La autoridad suprema no es la reina, sino el primer ministro y el parlamento. En el parlamento figura la fotografía de la reina, pero no es ella quien toma las decisiones importantes. La reina encabeza los desfiles, las fiestas importantes y los aniversarios, pero no gobierna el país. Ella solo signa los tratados y las leyes que fueron antes elaborados por el primer ministro y el parlamento. A ella, simplemente, se los remiten para que los firme. Hay muchos cristianos que aceptan el reinado de Jesús, Rey de Reyes, como el de la reina de Inglaterra. Cada uno elabora las leyes sobre cómo quiere vivir, hace los proyectos de su vida, toma sus decisiones y luego se presenta ante Jesús para que los confirme, no permitiéndole que tenga parte alguna en su elaboración. Jesús es el rey, pero ellos son los primeros ministros. Jesús ostenta el título más importante, pero son ellos quienes ejercen el poder legislativo y ejecutivo. Hay personas que portan la imagen de Jesús en una medalla de oro, con una lujosa cadena. Jesús y su reinado son solo algo exterior, porque ellos deciden lo que es bueno y malo, ostentando así el poder judicial también. Otros más tienen la imagen de Jesús en su casa, como un simple adorno, porque quien gobierna ese hogar y esa familia no es Jesús, sino ellos mismos. El comedor de una casa era presidido por una imagen del Señor Jesús muy hermosa, enmarcada en oro y terciopelo, iluminada con un reflector que la hacía resaltar aún más, causando admiración y comentario de todos. Ya tiene 30 años ese cuadro en nuestra casa, dijo el padre de familia, el señor obispo lo colocó aquí. Sí, continuó la esposa, pero hace apenas 2 años que el Espíritu Santo lo puso como Señor de nuestro corazón. Cristiano no es quien tiene una imagen de Jesús en su casa o la lleva en su cuello, sino quien es una imagen de Jesús en su casa y fuera de ella. El cristiano dice con su boca, Señor, Señor, pero al mismo tiempo, vive de acuerdo al Evangelio de Jesús. La diferencia fundamental entre un cristiano y otro que no lo es, aunque se diga tal, es que el pagano habla, se divierte, piensa y vive según los deseos de la carne, bajo los criterios mundanos y estableciendo las reglas de su vida. El cristiano que tiene a Jesús como su Rey y Señor, en cambio, vive según la voluntad del Señor, regido por los valores del Evangelio, con los criterios de Cristo y el impulso del Espíritu. Aceptar el señorío de Jesús implica aceptar a Jesús y su única norma y modelo de vida. No basta con que Jesús sea nuestro Salvador, es necesario que llegue igualmente a ser nuestro Señor, que ejerza el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo confesar el señorío de Jesús? Si Jesús no es todavía el Señor absoluto de tu existencia, hoy es el momento en que lo puedes confesar como tal. Este es el momento y el lugar para hacerlo. Decídete a rendirte ante Cristo Jesús. Confesar el señorío de Jesús consiste en entregarle el volante del automóvil sobre el que va nuestra vida, para que Él decida cuándo acelerar, frenar o dar vuelta. Implica devolverle el trono que habíamos usurpado por el pecado y dejar que Él sea el centro de nuestro sistema de vida. Hay gente que le cede a Jesús el volante, pero ellos llevan el mapa y continúan indicándole al conductor qué debe hacer. Aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida implica entregarle el volante y el mapa. En el Evangelio encontramos el mapa del camino que Dios tiene para nosotros. Esto obviamente incluye que nosotros renunciemos a llevar el control de nuestra existencia.
Por el pecado atentamos contra la soberanía de Dios, intentando usurpar su trono, su cetro y su corona. Pero hoy tenemos la oportunidad de devolver el lugar que le pertenece, el centro de nuestra vida, devolviéndole la corona que le pertenece. ¿Cómo se proclama a Jesús Señor? Públicamente y en voz alta. Los demás deben percibir que nosotros hemos aceptado a Jesús como el único Señor, al que servimos, seguimos y amamos. Con orgullo, sabiendo que es un privilegio ser siervos del único Señor que nos hace libres. Rendición incondicional y total. Entrega sin reservas ni condiciones, admitiendo que Jesús ostenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Confesión del señorío de Jesús. Los que quieran rendir a Jesús todos los aspectos de su vida, van contestando, Jesús es mi Señor. De mi familia y amistades, Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro. De mis estudios o trabajo. De mi salud y enfermedad. De mi pobreza o riqueza. De mis amigos y conocidos. De mi cuerpo y de mi alma. De todas mis relaciones personales. De mi sexualidad y emotividad. De mi patria y mi hogar. De mi casa y bienes materiales. De mis esperanzas y temores. De mi vida política y social. De mi imaginación y memoria. De mi inteligencia y voluntad. De mis ojos y oídos, manos y pies. De mi manera de divertirme. De mi manera de comer, vestir, pensar y hablar. Oración para confesar a Jesús como Señor Jesús. Yo creo que en tu resurrección, Dios te glorificó, y te dio un nombre que está sobre todo nombre. Doblo mis rodillas ante ti, se arrodilla, en señal de que te reconozco como Señor, mi Señor, el dueño de toda mi vida, y me rindo totalmente y sin condición a ti, para que hagas de mí lo que tú quieras. Ya no quiero, Señor, ser yo el centro de mi vida. Te devuelvo la corona, el cetro y el trono que había usurpado con mi pecado. Te entrego el volante y el mapa de mi vida, y acepto tu evangelio como la guía de mi vida. Quiero ser tuyo, solo tuyo y de nadie más. Te proclamo Señor de toda mi vida, mi único Señor. Especialmente someto, bajo tu señorío, esa área o ese aspecto que yo he querido gobernar siempre. Tú y solo tú eres y ostentas el poder ejecutivo, legislativo y judicial en mi vida. Rindo totalmente mi vida a ti para siempre. Toma tú las decisiones según tu voluntad y que yo sea, como María, un esclavo de tu palabra, que es la única manera de ser verdaderamente libre. Ya no quiero vivir yo, vive tú en mí. Dame tu vida a cambio de la mía que hoy te entrego para siempre. Sé que tú has tomado en serio mis palabras, así como yo he tomado en serio tu llamado. Jesús, tú eres el Señor, mi único Señor. Jesús es mi Señor, 100% y para siempre.